amigo Ney Hernández. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Que el Señor te use en sobremanera, amigo. Buenos días, iglesia. Buenos días. No les escuché. Buenos días. ¿Cómo están? Por favor, niños pueden salir a sus clases. Adolescentes también. Un gusto nuevamente verlos. Hoy tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen con su atención. Quisiera de pronto de los que están ahí atrás, pues pueden acercarse a las sillas de adelante que quedamos vacías. Con toda confianza, están en casa. Eso. Con toda confianza, acérquense adelante. Para iniciar, pues, Dios tiene el control de todo. Aún antes de que estuvieras aquí, ya Él tiene el control. Sabía que íbamos a estar aquí compartiendo su palabra, íbamos a estar alabando, íbamos a estar adorando. Pero vamos a hacer una breve oración. Y quiero que me acompañen y tengan en tu rostro. Padre Celestial, te damos gracias, papá hermoso, por una vez más compartir como hermanos, compartir como iglesia, compartir tu presencia, tu palabra, Señor. Sé que nos vas a hablar, Señor, y pon nuestro corazón, porque tú eres el que coloca tanto el querer como el hacer en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, la palabra de hoy que Dios me regaló hasta un puente, una imagen de un puente, ustedes alcanzan a ver, y el tema es ¿cómo puedo acercarme a Dios? Un puente. Si miran bien ahí, ¿qué es un puente? Todos nosotros sabemos que es un puente, ¿verdad? Un puente es una obra de ingeniería, de arquitectura diseñada para poder cruzar un obstáculo, ¿verdad? Hay obstáculos naturales o obstáculos físicos, naturales como los ríos, quebradas, personas que necesitan trasladarse de un lugar a otro y necesitan fabricar un puente. Ahí está el puente para hacer ese camino. El objetivo de un puente es unir dos puntos que se encuentran distanciados entre sí. Ese es el objetivo de un puente, para unir, para que pueda haber un continuo mover de peatones, de personas, de vehículos. Eso es lo que es un puente. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Al igual que ese puente físico que tú y yo conocemos, atraviesa un obstáculo. Entre el hombre y Dios había un obstáculo. Y fue necesario, fue menester, el ingeniero por excelencia, que es nuestro papá hermoso, el arquitecto por excelencia, diseñó un puente para que tú y yo conectáramos. Pero había un obstáculo, diga obstáculo. ¿Y saben cuál es ese obstáculo? Muchos saben cuál es ese obstáculo que había entre el hombre y Dios. ¿Quién sabe? El pecado, ¿verdad? La siguiente diapositiva, el pecado. El hombre se encontraba separado, nos encontrábamos distanciados de Dios a causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado no es simplemente hacer algo mal, es una fractura fundamental. No importa cuánto intentemos saltar con nuestra propia fuerza, es imposible cruzar solos. Hay un texto bíblico
que está en Isaías 59:2. Quiero que me acompañen a leerlo. Por vuestras iniquidades han hecho división, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado. Aquí en esta iglesia hablamos de pecado. Aquí no lo señalamos de pronto de manera puntual y para sentir incómodo a personas que están pasando o practicando el pecado o no han conocido de Cristo y viven en pecado. Aquí no señalamos: tú eres adúltero, tú eres fornicario, tú eres. Aquí, de esta plataforma, nunca, pero sí hablamos del pecado. La vez pasada, en la prédica anterior, le toqué un tópico acerca de que el pecado crea entre Dios y el hombre una versión personal. O sea, no es una versión personal, pero crea una separación ontológica relacional. O sea, el pecado, por la naturaleza de Dios, Dios es santo, perfecto, y nosotros, por la naturaleza caída, hay un contraste de naturaleza. Entonces se crea una separación. El pecado hace eso en nosotros. Eso lo prediqué la vez pasada. Pero ¿qué es el pecado? El pecado es errar al blanco. Por la Escritura encontramos ese significado que nos da. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pecado significa errar al blanco. En el Antiguo Testamento, en hebreo, viene de la palabra katá, y en griego, en el Nuevo Testamento, viene la palabra amartía, creo que se pronuncia así. Pero significa errar al blanco. O sea, ¿qué significa errar al blanco? Significa nos desviamos del propósito. Eso es lo que significa pecado. Que Dios tiene un estándar que nosotros no podemos cumplir a causa del pecado. Un estándar de santidad, un estándar de a causa del pecado nosotros no podemos cumplir. Y ahí dice en esa palabra: pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Y ahorita le dije que era una fractura fundamental. No es hacer algo mal, es una fractura fundamental en una organización o en un sistema. Es una división que causa que no funcione. Cuando se habla de fractura fundamental, en un sistema es algo que causa que algo no funcione. Y el pecado causó en nosotros que no conectáramos con Dios. No funcionaba conectarse de esta manera. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, está claro que nosotros hay una separación. Voy a ponerles como un ejemplo. Bueno, ya que estoy en esta plataforma, es como si estuviéramos en la orilla de un barranco. Hablando metafóricamente, el pecado entre Dios y el hombre crea un abismo. Y desde esa orilla, nosotros que quedamos en ese abismo, nosotros siempre nos vamos a preguntar. Hay una pregunta que siempre nos vamos a hacer, y es la pregunta más antigua, como dice la diapositiva. Todos buscamos cruzar esa distancia, pero nos parece infinita. En algún momento todos nos preguntamos: ¿cómo puedo llegar a Dios? Desde esa orilla del abismo queremos cruzar, nos preguntamos: ¿cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y también nos hacemos preguntas: ¿qué debo hacer para que me escuchen? ¿Qué debo hacer? Repita conmigo: hacer. ¿Qué debo hacer? Son preguntas que tú y yo no hacíamos, o de pronto alguien aquí se las hace. Mire, quiero que me acompañen en Génesis capítulo 3, versículo 7. Si lo tiene ahí, lo puede leer. No está en la diapositiva, pero pueden buscarlo en sus Biblias. ¿Ya lo tienen? Capítulo 3, versículo 7.
¿Ya lo tienen? Bueno, en ese lo pueden leer ahí. Y la palabra de Dios nos enseña a través de ese versículo que el hombre, Adán y Eva, en un momento se encontraron desnudos, fueron abiertos sus ojos. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? La Biblia lo relata y ellos tomaron hojas de higuera y hicieron delantales, se cosieron un delantal para tapar esa desnudez. Y la Biblia, a través de ese versículo, nos enseña, es simbología, por decirlo así. Las hojas de higuera, cuando usted arranca una hoja de cualquier árbol, ¿qué le pasa a esa hoja cuando usted lo arranca y pasa, ya se desprende del árbol? Se marchita rápidamente, se seca, ¿cierto? Bueno, las hojas de higuera, cuando el hombre cose delantales para tapar su desnudez, son las buenas obras que nosotros podemos hacer. Eso es lo que simboliza la Biblia. O sea, son pretextos que nosotros, por encubrir el error, no aceptar la realidad, ponemos pretextos y tratamos de ocultar. Esas son las buenas obras que nosotros podemos hacer para querer acercarnos a Dios. Es la insuficiencia del esfuerzo humano, por decirlo así. No es suficiente. También sabe qué significa, qué simbolismo significa. Significa justicia propia. O sea, que quieres hacer algo tú, por tus propias manos, por tus esfuerzos. Y teológicamente hablando, la Biblia de que tú no te puedes acercar a Dios o tú no te puedes salvar porque tú hagas cosas por ti mismo. Eso es lo que significa las hojas de higuera. O sea, es un falso cubrimiento, por decirlo así. Pero ahora busque otro capítulo, ahí mismo en Génesis, en el mismo capítulo 3, versículo 21. Y la Escritura nos va a enseñar algo. Me avisa cuando yo lo tenga. ¿Ya lo tengo? Bueno, en ese versículo habla claramente de que Dios toma pieles de animales y hace túnica y cubre al hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre. ¿Qué simboliza ahí la Biblia? Prefigura teológicamente la redención, prefigura el sacrificio que Dios provee el perdón hacia el hombre. O sea, en ese momento Dios le está diciendo a nosotros los hombres, no es por tu medio, no son por tus esfuerzos que son escasos y no alcanzan, es de mí hacia ti, no es de ti hacia mí. Eso es lo que nos da a enseñar la palabra de Dios en ese versículo de Génesis 3:21. Porque en el libro de Hebreos, ¿sabe qué encontramos en el capítulo 9? Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahí está afirmando lo que dice Génesis 3:21. Y nosotros, muchos de nosotros, seguimos haciendo, ya sea por no tener el conocimiento o porque nos han enseñado, por tradiciones, formas, métodos, cosas para acercarnos a Dios. Hacemos rituales, hacemos a veces, entramos en esa vía de rituales, de sacrificio, de mérito propio, y no es la vía. Porque así como nosotros podemos caer en querer acercarnos a Dios por lo que hagamos, como le dije ahorita, el hacer, así bíblicamente podemos encontrar muchos ejemplos. Y la Biblia me llevó, ¿sabe a dónde?
uno de los evangelios, no sé si lo recuerdan, el joven rico, ¿se acuerdan de esa historia? El joven rico se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno es mi Padre de los cielos. Y le dice: ¿conoce los mandamientos? Y el joven rico le responde: sí, desde joven he practicado todo, cumplo con todo. Porque Jesús le dice: los mandamientos son estos: honra a padre y a madre, no matarás, no mientas, no levantes falso testimonio. Esos son los mandamientos. Pero el joven le dice: sí, yo he cumplido con todo eso desde joven. ¿Y sabe qué le responde eso? Dice: te falta uno. Porque Jesús conocía su corazón. Y sabe, Jesús le está diciendo: no es por obra. Ahí ya está hablando de eso, de la gracia. No es por obra. Lo bajó del caballo y decía: ay, yo, como eso se llama la regla de oro. Ay, yo, cuando de pronto pensábamos que no, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo cumplo los mandamientos, yo ayudo al necesitado. Pensábamos que íbamos a ir a heredar la vida eterna o el cielo con eso, las buenas obras. ¿Cuántos pensaban así antes? ¿Cierto? Y Jesús lo bajó del caballo y dijo: no, te falta uno. O sea, por obra el hombre es insuficiente para poder acercarse a Dios. Estaba diciendo eso. Porque conocía su corazón, ve y vende todo lo que posee. Y el hombre se fue triste, porque no iba a soltar nuevamente todo y iba a repartir lo que tenía. Miren, le pregunto a Dios: Señor, ¿qué ejemplo puedo poner acerca de qué son las obras buenas para que la iglesia entienda? Y me vino un ejemplo cotidiano. De pronto algunos de ustedes han escuchado ese ejemplo, pero lo voy a decir. Cuando usted está preparando, en otro lado se llama omelette o torta de huevo. Usted agarra, o vamos a hablar de términos barranquilleros, vamos a hacer un buen perico. Usted agarra los huevos, parte uno, parte el siguiente, la cantidad que tenga, y en el último lo parte y lo echa y sale podrido. ¿Qué creen que le pasó a esa mente? Se echó a perder. Esas son las obras buenas que nosotros queremos hacer para acercarnos a Dios. No funciona. Siguiente diapositiva, porfa. El mito del mérito personal. Ahí está reflejado: ser buena persona, hacer el bien, religiosidad, eso se llena abajo. Si lo ven en la gráfica. Entonces, no importa las veces que usted intente ser bueno, o las veces que quiera saltar ese abismo por su propio mérito o por su esfuerzo, no lo vamos a conseguir. Por muy buena persona por muy buena que se considere la persona, diga: yo soy muy bueno, por muy buena persona que sea, nosotros mismos no vamos a erradicar o no vamos a quitar el pecado. Nosotros no vamos a borrar el pecado, por muy bueno que seamos, porque la Biblia lo dice. Y quiero que vayan allá en este versículo. Está en el Salmo 14:3. Pero primero, pregúntele al que está a su lado: ¿tú te consideras una buena persona para acercarte a Dios? Pregúntele: ¿tú te consideras una buena persona para acercarte a Dios? Bueno, la Biblia te va a responder ahora en este versículo. Salmo 14:3 o Romanos 3:12, porque está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, la Biblia dice ahí: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Pero viene algo poderoso, porque aquí la Biblia nos dice, wow, pero por el pecado está en esa condición. Pero ahora viene algo poderoso. Siguiente diapositiva. Ahí está lo poderoso. La Biblia dice que Dios nos amó con amor eterno. Eso lo dice en el libro de Jeremías. Que Él no quiso que el hombre estuviera separado con Él para siempre. El arquitecto del cuerpo interviene, dice la diapositiva. Ahora quiero que vayan a otro versículo, porque vamos a ir pura Biblia. Hoy me dio fue puro versículo para que otra vez, como decía nuestro pastor al comienzo, ir transformando, renovando nuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Romanos 3, 23 y 24, que dicen cuando lo tengan. ¿Ya lo tienen? Lo que tienen Biblia, ¿ya lo tienen? Bueno, ya de todas maneras lo voy a leer. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estaba el problema inicial, el obstáculo. Estábamos separados. Pero dice el siguiente versículo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23, 24. También hay otro versículo en el capítulo del mismo Romano, capítulo 6, versículo 23. Los que tienen Biblia lo buscan y lo leen conmigo. Romanos 6, 23. Dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El obstáculo, el pecado que causaba muerte, la división, la separación. Pero interviene Dios y nos da la solución. Mas la dádiva, el regalo, eso es lo que significa dádiva, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, estábamos separados, estábamos muertos, como dice la palabra de Dios. Pero ahí no queda la situación. Dios la soluciona, nuestro Padre la soluciona. ¿Cómo la soluciona? Como hoy lo estamos escuchando a través de su palabra. Hoy, como ministro de Dios, reevangelizando, diciendo a su iglesia, o diciendo a aquel que me escucha por primera vez, el evangelio, que significa las buenas nuevas, no significa ser evangelista. Esta es la denominación del evangelismo. No, el evangelio, la buena nueva, noticias buenas. Dios siempre tiene para ti noticias buenas. Dios tiene noticias buenas para la humanidad. Y la noticia buena es esa, que te acerques, que te aproveches. O sea, te hago una invitación hoy para que vivas la gracia de Dios. Sabiendo esta verdad, que antes vivíamos separados por el pecado, ahora no. Ya Él solucionó. Y nuevamente conectamos con Él. Seguimos adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Miren. El único acceso real, dice la diapositiva. Y hay un versículo hermoso.
Quiero que me acompañen a leerlo, si alcanzan a ver. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, esta es una verdad irrefutable. Es una verdad inerrante. La encontramos en la Biblia de cualquier denominación, ¿cierto? Si usted va a la Biblia de tal denominación, ahí está. Puede que lo diga de otra manera y hay miles de traducciones y encuentras ese versículo, dice, yo soy el camino. El puente que inicialmente le mostré como figura a ese puente era que lo llevaba hoy. El puente se llama Jesucristo. Esa fue la ingeniería que Dios utilizó para abrir el camino y conectar nuevamente con Él. Jesucristo. Muchos, para no salirme de la idea que iba a dar, los tienen en su Biblia y entran en confrontaciones, y entran en discusiones. Oye, pero dice lo mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y por sus percepciones o por malas interpretaciones, acomodando a sus denominaciones para que puedan seguir como sectas, toman la verdad y la tergiversan. Pero ahí dice la palabra de Dios, repita conmigo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Históricamente se habla de Jesús en muchas partes como una leyenda, incluso como un mito, lo pueden ver como quieran, pero la verdad de Dios es irrefutable y nos está mostrando. Ahí cuando Jesús está diciendo yo soy el camino, está diciendo en sí mismo yo soy la ruta para que conecte nuevamente con papá. En sí mismo, no Él nos está enseñando un camino, Él nos está enseñando sobre un camino, nos está diciendo yo soy esa ruta, yo soy ese único puente. Ahora, sabemos que nos está hablando Jesús de un camino, que Él es el camino, que es la verdad. En medio de tanta mentira, de tanta mala información, de tantos argumentos que no tienen base bíblica, Él dice, yo soy la verdad. O sea, la verdad absoluta la tiene Dios. Yo soy la vida. Él está ofreciendo la vida eterna, pero está ofreciendo esa vida en abundancia. Y en medio de eso que dice, yo soy el camino, tú y yo, a veces como creyentes, sale a reducir algo, o humanamente hablando, sale a reducir algo. ¿Qué sale a reducir? Que nosotros somos, siguiente diapositiva, ahí está. Dos enfoques opuestos, un solo camino válido. Tú y yo como seres humanos somos entes morales, capaces, libres, capaces de tomar decisiones. Y la Biblia nos enseña, en otra parte, hablando de camino, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Humanamente nosotros tenemos un libre albedrío, que Dios es como, no somos robots, como le digo, somos entes morales libres, capaces de tomar decisiones. Él no nos maneja como una marioneta, no. Nos da la capacidad de que alcancemos metas, de que te proyectes, de que estudies, de que tomes decisiones en la vida. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos,
nos está dando a entender ahí simbólicamente es que nosotros confiamos en esos caminos a veces y se nos olvida lo que nos dice a través de su palabra, lo que nos está diciendo Él, y nosotros confiamos en esos caminos, depositamos nuestra confianza en ese camino. Y nos dice, pero su fin es camino de muerte. O sea, nos engañan a veces los caminos. Que no sea Jesús, Él es el camino. Otro camino nos engaña y nos trae sufrimiento a veces. Nuestra percepción o nuestra lógica, pero cogemos esa ruta que no es la que Jesús nos está enseñando y terminamos en destrucción. Nos salimos del propósito que Dios tiene en nuestra vida para nosotros. Ahora, comparto algo. Inicialmente Dios habló cuando dice que cambiemos nuestra manera de pensar, como lo dijo nuestro pastor al principio, ir renovando, transformando, no amoldeándonos al sistema o al mundo. Con lo que le voy a decir lo siguiente: Jesús, cuando inició su prédica, su primera prédica pública de Jesús fue en Galilea. ¿Y sabe quién predicó Jesús ahí? Si no se acuerda, la palabra de Dios dice que cambiemos nuestra mentalidad. Eso fue lo que Jesús predicó. Y me confirmó esa palabra y yo dije, esto es lo que Dios quiere que hable. Que nos arrepintamos. Porque Jesús dijo, arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue su primera prédica. Y la palabra arrepentimiento significa eso: cambio de mentalidad. Eso es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse es cuando vas por otro camino, por otra ruta, que pasas de largo al propósito que tienes con Dios y tienes que devolverlo. Es como vas en el taxi y das una dirección y el man se pasa. Por ahí no es, te pasaste, no pasa esto aquí. Devuélvelo. Dios nos está llamando hoy al arrepentimiento, porque muchos de nosotros hemos agarrado rutas diferentes. Y los que estamos aquí, también los que me escuchan por medio de la grabación, el hombre ha tomado caminos que le parecen derechos, pero Dios en su infinito amor hacia nosotros nos está llamando hoy, 14 de julio, a que nos arrepintamos. Si eres creyente o has venido por primera vez, la palabra arrepentimiento es esa. No es que yo siento dolor por lo que hice ayer, por algo malo que hice. No es arrepentimiento. Es cambiar de manera radical, nuestra manera de pensar, de una forma radical. Si Jesús es mi Señor, es mi camino, la palabra de Dios dice, en ningún otro hay salvación, porque no ha dado Dios un nombre a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Wow. Dice, la mecánica para cruzar. Estamos hablando de cómo conectar con papá. Hemos hablado de lo que es el pecado que nos separa y nos acerca a Él. Pero aquí en este versículo resume, digo yo, todo lo que he hablado.
Este versículo está en Efesios 2, 8 al 9. Si quiere lo busca porque ahí no está completo. Dice, por gracia soy salvo, no por obra, porque este es don de Dios, para que nadie se gloríe. Pablo el apóstol, en ese contexto, ¿sabe a quién está hablando? Le está hablando a personas creyentes que venían con tradiciones, como puede ser tú y yo, que venimos con costumbres y creemos hacer las cosas para acercarnos a Dios, como le dije al principio, rituales, cosas, creerme bueno, como el fariseo que se comparaba con el publicano. Era publicano. ¿Qué dije yo? Publicano. Se comparaba y decía, yo ayuno, yo oro, yo diezmo de todo lo que tengo. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Y Pablo los compara también como en ese momento de Éfeso, que habían paganos que adoraban a una diosa, hacían sacrificios, hacían rituales, y Pablo le dijo, no, esto no es por obra, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Este es don de Dios. Lo que dije al principio, dádiva, regalo. Tú no puedes hacer nada. Si yo te doy un regalo a ti, yo un detallito así que en un momento me nazca y todo, y tú dices, ay, no, mira, yo te voy a devolver 20,000 para que no, ya no es un regalo. No lo merecía, pero me dio la gana de darte, sí es la gana de Dios, por gracia. Algo que no nos merecíamos, pero nuestro papá hermoso, nuestro Padre Celestial, no lo dio, no por méritos. Porque ahí está claro, dice, el motor es la gracia, es un regalo. Nuestra confianza, el vehículo es nuestra fe. Y no es porque tú hagas obra, porque ahí habla de que como pagar un peaje de ese puente para poder cruzarlo. Entonces Dios hoy nos está reevangelizando en este mensaje para decirte a mí y a ti que es por su gracia. Es por su gracia que hoy estamos aquí escuchando su palabra. Es por su gracia que hoy tú tienes una familia. Es por su gracia que tú tienes hoy los talentos que tienes. Es por su gracia que hoy yo esté aquí predicando. No soy nadie. Es por su gracia que tengamos un pastor y un amigo a la hora. Es por su gracia que tenemos este lugar, es un lugar de bendición. Es por su gracia que tú tienes familiares. Es por su gracia que tengas padre. Todo es por su gracia. Porque Dios es fuerte. Ahora, la siguiente diapositiva, nos vamos temprano, bien temprano. Para los que de pronto son recorderis de la enseñanza de hoy, la división que hubo el pecado, la frustración por nuestros méritos, la provisión de nuestro Padre, porque es de Él hacia nosotros. Ahí está el golpe. Jesús. Pero pasa a la otra diapositiva. Dios, porfa. Siguiente. Ahí está. Quiero que me ayude alguien con una silla, porfa. Una silla que la coloca aquí en el centro. A ver, ¿cuántos pensaban que yo me iba a sentar ahí? Te pongo este ejemplo igual que el cuento.
puente Jesús, ya Dios lo terminó, lo culminó, ya colocó el puente para que conectáramos con Él. O sea, yo estoy observando la silla y el uso de esa silla no es para que yo lo observe, es para que yo me siente, ¿cierto? Entonces, hoy Dios te está diciendo a ti que tomes una decisión, porque es una decisión. Yo me levanté y me senté. El puente está terminado. Hay conexión con papá a través del puente que es Jesús. Pero tú tienes que tomar la decisión y caminar a través de ese puente. Toma, querido. Gracias. Una pequeña ilustración aquí. Va a hacer. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Si quieren ir conmigo lo que dice la diapositiva. El camino ya está abierto. No necesitas hacer más esfuerzos agotadores ni buscar regalos imposibles para impresionar a Dios. Él ya dio el mejor lo que tenía, su Hijo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Entonces, está invitado a cruzar ese puente. Ahí está la invitación. Pero ustedes de pronto dirán, pero ya soy cristiano de hace años, ya yo recibí a Cristo. De pronto hay alguien que viene por primera vez y puede tomar esa decisión hoy, esa invitación que Dios está haciendo hoy. Pero la invitación no solamente es para los antiguos y los nuevos que puedan llegar, la invitación es para todos, porque Dios nos habló ahorita de que hemos tomado muchos de nosotros caminos diferentes y Él quiere que conectemos una vez más, que no tomemos otras rutas diferentes, sino que la ruta sea siempre Jesús en nuestra vida. Así que yo te hago una invitación, que te coloques sobre tus pies. ¿Dónde están los chicos de la compañía con algo? Miren mis hermanos, la que me escucha, miren lo que les voy a decir. La Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Y esto que estamos haciendo es algo, puede ser simbólico, porque aquí no hay, cuando hablamos de plataforma, hablamos del trono de su gracia, ahora Él, en estos tiempos, el que le ha recibido como su Señor, el creyente, ese altar está en su corazón. Cada uno de nosotros, en nuestro corazón, es que podemos entrar confiadamente a su trono, al trono de la gracia, sin condenación. Porque Dios me ha dicho que muchos sienten a veces condenación y por eso no se acercan a Él, porque algo que no hiciste en una ruta equivocada, en un camino equivocado, que te desvió por un momento, te dice, no eres digno, no eres digna. Pero hoy Dios te está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te está invitando a que te acerques confiadamente
frente al trono de su gracia y le puedas decir: papito hermoso. Dios quiere que hoy abras tu boca, porque quiere que intimes nuevamente, te acerques a Él. Porque Dios me dice que muchos hemos descuidado esa relación por los afanes, por cosas que nos han distraído en ese camino. Pero Él quiere hoy que te acerques confiadamente a su trono. Yo te invito a que cierres tus ojos. Si quieres pasar adelante, bien, si lo haces. Porque cuando uno hace pasar a alguien hacia adelante es algo simbólico, es decir, me estoy acercando a Dios. No, tú te acercas a Dios desde lo interno de tu corazón. Yo te invito solamente a que cierres tus ojos y dejes que el Espíritu Santo de Dios, el que te trajo hoy a escuchar su palabra, te ministre.